Dicen que hay lugares que nunca dejan de respirar, edificios donde el tiempo se detuvo y las paredes aún guardan los gritos de quienes murieron dentro. Uno de esos lugares es conocido como el Sanatorio de los Susurros, un enorme hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Durante el día parece un cascarón vacío, pero en la noche cobra vida. Quienes se atreven a acercarse aseguran que si guardas silencio, puedes escuchar un murmullo constante, como si cientos de voces hablasen al mismo tiempo detrás de las paredes. Nadie sabe exactamente cuántos murieron allí, pero todos coinciden en que no lo hicieron en paz. El sanatorio fue inaugurado en los años 50, con la promesa de ser un centro de rehabilitación moderno. Pero lo que ocurrió dentro fue mucho más oscuro. Los pacientes eran sometidos a experimentos crueles, baños de hielo, electroshocks sin anestesia, lobotomías improvisadas. Muchos jamás volvieron a ver la luz del sol. Los doctores justificaban todo en nombre de la ciencia, pero lo único que lograron fue crear un infierno. En apenas 2 décadas, las muertes se contaban por decenas. Una noche, un incendio arrasó parte del ala este del edificio. Nadie supo cómo comenzó, y aunque los bomberos llegaron rápido, muchos pacientes quedaron atrapados. Los sobrevivientes afirmaron haber escuchado gritos que no parecían humanos, como si algo más hubiera nacido del dolor de quienes murieron allí. El lugar fue clausurado poco después y nunca volvió a abrir sus puertas oficialmente. Con los años comenzaron los rumores. Vecinos cercanos juraban que al pasar de noche podían ver luces encendiéndose solas en los pasillos vacíos. Otros aseguraban haber escuchado llantos y risas infantiles, aunque allí nunca hubo niños. Algunos vigilantes contratados para cuidar la propiedad renunciaron después de pocos días, alegando que escuchaban su nombre susurrado en la oscuridad. Poco a poco, el sanatorio se ganó su título: el Sanatorio de los Susurros. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes decidió entrar. Querían grabar un video para internet, mostrarle al mundo que todo eran cuentos y ganar seguidores con la experiencia. Eran 5 en total, armados con linternas, cámaras y el típico valor inconsciente de quienes no creen en nada hasta que lo tienen enfrente. Al principio todo parecía tranquilo, solo paredes descascaradas, grafitis viejos y pasillos llenos de polvo. Se reían, bromeaban, fingían susto frente a la cámara, pero a medida que avanzaban comenzaron a notar cosas extrañas. En el primer pasillo escucharon pasos detrás de ellos. Cuando voltearon, no había nada. En una de las habitaciones selladas oyeron un sollozo débil, como el llanto de alguien que llevaba horas encerrado. Al revisar las paredes encontraron nombres escritos con lo que parecía óxido o sangre seca. Lo peor fue que algunos de esos nombres coincidían con los suyos. La risa desapareció. El silencio se volvió tan pesado que ninguno quería separarse del grupo. Uno de ellos, el más incrédulo, juró haber visto una figura blanca cruzar el pasillo. Ninguno de los otros la vio, pero quedó registrada en la cámara. Una silueta alta y delgada, apenas visible, que desaparecía al fondo del corredor. Aún así, decidieron continuar, convencidos de que solo era la sugestión del lugar, hasta que llegaron al sótano. Allí la temperatura bajó de golpe, tanto que podían ver el vaho salir de sus bocas. La cámara temblaba mientras grababa, y de repente una voz surgió en la grabación, clara y helada, susurrando los nombres de cada uno. Uno por uno, como si alguien invisible estuviera de pie a su lado. En ese instante el pánico los invadió. Los gritos comenzaron, las linternas parpadeaban y los pasos de algo pesado resonaban en la oscuridad. El video se corta justo ahí, en medio del caos. Nadie volvió a saber de aquel grupo. Nunca subieron el material a su canal. Solo un fragmento del video apareció en la red, y aunque muchos dicen que es falso, quienes lo han visto aseguran que la voz que nombra a los jóvenes parece escucharse también desde detrás del espectador. 6 meses después, uno de los chicos fue encontrado. Estaba en un hospital psiquiátrico, en estado catatónico. No hablaba, no respondía, solo repetía una frase: sigue en el pasillo, sigue en el pasillo. Nadie pudo sacarle más información. El resto del grupo nunca apareció. Hoy en día, los guardias que se atreven a vigilar el sanatorio cuentan que todavía se oyen puertas que se cierran solas, pasos que suben las escaleras y voces que pronuncian nombres desconocidos. Hay quienes creen que las almas de los pacientes siguen atrapadas, reclamando justicia. Otros están convencidos de que algo mucho más oscuro nació allí, alimentándose del sufrimiento humano, y que esa cosa aún camina entre los pasillos.
Lo más inquietante es que varios visitantes que entraron por curiosidad afirman haber escuchado cómo una voz susurraba sus propios nombres, aunque jamás los habían pronunciado dentro del edificio. Tú decides si todo esto es solo una leyenda o si el sanatorio de los susurros sigue respirando en silencio. Pero recuerda algo. Cuando apagues las luces esta noche y la casa esté en silencio, escucha con atención. Si oyes que alguien susurra tu nombre muy cerca de tu oído, no respondas. No mires atrás y no intentes grabarlo, porque si lo haces ya no habrá salida. Suscríbete ahora, antes de que los susurros empiecen a llamarte a ti.